Mejor hablemos. Esta semana pasó algo muy importante y es que en el CONFIS el Ministerio de Hacienda otorgó los subsidios para el programa Mi Casa Ya y para el programa Fresh. ¿Qué quiere decir esto? Que están garantizados los recursos para que los bancos desde el mes de enero puedan empezar a desembolsar más de 60.000 subsidios. Estamos hablando del récord histórico de subsidios en la economía colombiana. Te voy a poner un ejemplo. El programa Mi Casa Ya. El programa Mi Casa Ya que venía del gobierno anterior. El programa Mi Casa Ya es el programa más exitoso de la historia de Colombia, pero uno de los más exitosos de la historia de América Latina también. Varios países lo han copiado, lo han emulado porque funciona muy bien. Es la combinación de un subsidio a la cuota inicial y un subsidio a la tasa de interés. Este año vamos a entregar 32.000. Nosotros lo bueno lo estamos mejorando, profundizando, porque funciona francamente bien. ¿Qué es el Fresh? El Fresh es un subsidio solo a la tasa de interés. Entonces vamos a tener subsidios a la tasa de interés y subsidios a la tasa de interés y a la cuota inicial. ¿Cuál va a ser la lógica de asignación? Las familias que ganan hasta 8 salarios mínimos pueden aplicar al subsidio de la tasa de interés y las familias que ganan hasta 3 salarios mínimos pueden aplicar a la tasa de interés y al subsidio de la cuota inicial, que puede ser de hasta 25 millones de pesos. Pero nosotros sí creemos que al ciudadano hay que darle la libertad de poder escoger. ¿Por qué? Porque si una familia, por ejemplo, quiere una casa más grande, pero usada, es una decisión autónoma de la familia en función de su número de hijos. Uno, si la quiere, por ejemplo, en un mejor barrio, pero usada, también es una decisión autónoma que el Estado no puede entrar a regular. Por eso, en uno de los programas que hemos lanzado nuevos, que se llama Semillero de Propietarios, estamos por primera vez en la historia de la política de vivienda de Colombia, incluyendo la vivienda usada. ¿Cómo funciona Semillero de Propietarios? ¿En qué consiste Semillero de Propietarios? Semillero de Propietarios nace de una realidad que es poco conocida en Colombia, pero que es muy preocupante, y es que en este país el 43% de la gente vive en arriendo. Es un número promedio altísimo. Con respecto a países de la región. Somos ¿cómo es? de los campeones mundiales del arriendo. ¿Por qué? Porque en América Latina los niveles de arrendamiento van del 12 al 20%. Un país latinoamericano cuyo porcentaje de familias que viven arriendo sea del 20% está altísimo. Pues bien, Colombia está más que dobla el promedio latinoamericano. Colombia es el país de la región donde más personas viven Porque aquí arriendo. es muy difícil comprar casa. Tiene que ver con varias razones. Una, curiosamente, es que en Colombia, aunque el crédito hipotecario funciona bien, la cartera hipotecaria de Colombia es muy bajita. En toda América Latina, cuando uno mira qué tanto prestan los bancos para la compra de vivienda, eso es entre el 10 y el 15% del Producto Interno Bruto. En Colombia es solo el 6.2%. Es decir, en Colombia se presta la mitad para comprar vivienda de lo que se presta en el resto de América Latina. ¿Y por qué los bancos son tan amarrados para ayudarle a la gente a comprar vivienda? No es un tema de los bancos, tiene que ver también con la regulación. Los bancos tienen que cuidar los recursos que captan del público y cada vez que los desembolsen, tener la garantía que efectivamente un crédito de esa naturaleza se los van a pagar o por lo menos minimizar el riesgo del impago. Ahí nace Semillero de Propietarios. Entonces nos pusimos a pensar en las familias que hoy en día ni siquiera por la existencia de Mi Casa Ya, son elegibles para tener un crédito de vivienda, porque Mi Casa Ya funciona muy bien para el estrato 2 y para el estrato 3 y hasta para el estrato 4, pero no alcanza a llegar al estrato 1. El porcentaje de beneficiarios que tenemos de estrato 1 es inferior al 10%, entonces no estamos llegando a la base de la pirámide. Y cuando uno se pone a ver por qué los bancos no les prestan a estas familias, hay dos razones fundamentalmente. La primera, no tienen la cuota inicial. Les hace falta una plata de cuota inicial pese al subsidio. Y la segunda es que no están bancarizadas, no están incluidas financieramente y no tienen un historial que el banco pueda ver para identificar que son buena paga. ¿Qué hace Semillero de Propietarios? Construye esas dos condiciones. ¿Cómo construye esas dos condiciones? De una manera que me parece que es audaz dentro de América Latina. Esto es un programa piloto porque es el primer programa que subsidia el arrendamiento para que la gente pueda ser propietario. ¿Por qué la gente no ahorra y no tiene la plata de la cuota inicial? Porque las familias más pobres de Colombia se gastan entre el 40 y el 70% de su ingreso pagando arriendo. De hecho, el decil 1, los más pobres, se gastan el 71% de su ingreso mensual pagando arriendo. Bueno. Una familia que esté en esa condición, Claudia, o paga el arriendo o ahorra para la cuota inicial. Sí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Les vamos a subsidiar el arriendo con un compromiso. El gobierno nacional paga hasta 500.000 pesos de ese arriendo, pero la familia se compromete a que todos los meses ahorra 200.000 pesitos. ¿Quiénes pueden acceder a casa digna, vida digna y cómo? Claudia, nosotros
de este 1.097.000 familias que tenemos identificadas por el censo, por el DANE, que necesitan un mejoramiento, nos pusimos una meta muy ambiciosa. Cuando el presidente era candidato y la lanzó en campaña parecía una locura. Y esa meta la vamos a hacer realidad. 600.000 mejoramientos en el cuatrenio. En solo un periodo de gobierno, nosotros vamos a solucionar más de la mitad del problema de déficit cualitativo de este país. Es una inversión muy ambiciosa, muy ambiciosa. No la alcanza a hacer el Ministerio de Vivienda solo. Aquí hemos juntado esfuerzos. Ministerio de Vivienda, que se va a encargar de las capitales, DPS, que se va a encargar del resto de ciudades, y el Ministerio de Agricultura, que se va a encargar de los mejoramientos rurales. Este año, entre los tres, queremos hacer cerca de 150.000 de esos mejoramientos. Camino al cumplimiento de la meta de los 600.000. El Ministerio de Vivienda hará 63.000. Aquí en Colombia, si uno quiere tener un crédito para vivienda máximo, ¿son 20 años? El mercado los está dando a 20, eventualmente se podría llegar a 30, se llega a 30 con leasing hipotecario. ¿Qué queremos nosotros, Claudia? Flexibilizar esos parámetros. Eso no quiere decir que ahora los créditos vayan a ser por defecto a 40 años, que las familias tengan que endeudarse el 100% de las casas. Lo que nosotros queremos es abrir al mercado por si existen entidades financieras que quieren dar créditos a 35 o 40 años, lo puedan hacer. Y familias que quieran endeudarse el 85, el 90, el 95 o el 100% de su vivienda, lo puedan hacer. Hoy en día es más fácil adquirir un leasing hipotecario, que tiene algunas de esas facilidades en términos de plazos y de montos, que un crédito de vivienda. Ahí hay un arbitraje. Entonces, si usted quiere hacer esto, vaya por leasing, pero no puede por crédito. Nosotros queremos eliminar ese arbitraje y dar mayor facilidades para que las familias puedan acceder. ¿Qué es una hipoteca inversa? Una hipoteca inversa es una facilidad para que las familias que logran llegar a la vejez con una vivienda, pero sin una pensión, puedan utilizar su vivienda como un mecanismo de aseguramiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de heredar esa vivienda a sus hijos, en caso que no tengan hijos, esa vivienda la hereda el Estado. En lugar de heredarla, puedan, a través de ese mecanismo, la hipoteca inversa, recibir una pensión a cambio de su vivienda. Eso no quiere decir que van a perder su casa mientras estén vivos. Pueden disfrutar de su vivienda hasta el último día de sus vidas, pero recibiendo una pensión. En el momento en que las familias, en que esas personas fallezcan, ese predio revierte a los fondos de inversión que lo compren y hace parte entonces del mercado financiero. ¿Para qué nos va a servir la hipoteca inversa? Para que todas esas familias, ahorita lo mostraba el censo, que hoy no tienen hijos, por ejemplo. En Colombia se está consolidando el hogar unipersonal, sí. Hay muchas familias que no tienen hijos y que no alcancen a pensionarse porque tuvieron que escoger entre o comprar su vivienda o cotizar a pensión, puedan llegar a la vejez sin estar desamparados. En Colombia son muchos los que, aunque tienen una casa, viven en la miseria. ¿Cómo va mi relación con la política? Con Cambio Radical nosotros tenemos una relación insuperable. El partido ha sido abanderado histórico de los temas de vivienda. Tenemos muy buena retroalimentación de los senadores de Cambio Radical, conocen un proyecto como este y muchos de ellos nos han manifestado su apoyo. Y no solamente en este tema, sino en el resto de programas de gobierno. Yo he tenido muy buena comunicación. El jefe de ese partido se llama Germán Vargas Lleras, y Germán Vargas Lleras públicamente ha mostrado su molestia por las críticas que usted le hizo a los programas de vivienda. Yo no tengo ningún problema, yo no reconozco ningún problema con el ex vicepresidente y ex ministro Germán Vargas Lleras. A mí me parece que él fue un buen ministro de vivienda. Nosotros lo que hemos mencionado y lo mantenemos es que el programa de vivienda gratuita fue un programa muy exitoso que Colombia necesitaba en ese momento, pero tal como lo mencionaba el mismo Germán Vargas cuando era ministro y también Luis Felipe Henao, estos programas no terminan con la entrega de las llaves. Comienzan con la entrega de las llaves. Es necesario, para revitalizar esas zonas, llevar infraestructura social complementaria, llevar colegios, llevar andenes, sí, llevar vías, llevar centros de desarrollo infantil. ¿Qué ha dicho el gobierno nacional? Que quiere que todos los proyectos de vivienda gratuita vengan acompañados de una inversión muy cuantiosa en mejoramientos de barrios. Mejor hablemos.